Muy buenos días, muchachos. Dios les bendiga. Buenos días. Estábamos iniciando el Buenos días, trabajo de profesor. las progresiones aritméticas. Ya hicimos algunos ejercicios donde podemos interactuar con esto. Todo este trabajo que alguien de pronto no me acuerdo en qué clase me preguntó que para qué servía, pues la verdad tiene muchísimas aplicaciones. En la parte financiera tiene aplicaciones. Pues de pronto también las progresiones pueden estar formadas por una lista de elementos que sean finitos o infinitos. Entonces nosotros podemos tener en cuenta ese trabajo para cálculo 3, cuando se estén estudiando series y se trabajen con series infinitas. Y uno de los conceptos más importantes del trabajo del cálculo son los límites. Sobre eso se hace prácticamente el edificio de la matemática en cuanto al cálculo integral, el diferencial e integral, que son las dos ramas del cálculo, ¿sí? Entonces, esto son bases importantes que yo creo la semana entrante terminamos con el tema de las sumatorias para mirar esa parte de las series infinitas y empezaríamos a trabajar teorema de binomio. Recordemos que es muy probable que el examen de nosotros esté cerca al 16 de octubre, por la razón de que nosotros debemos colocar la primera nota en el sistema de calificaciones que maneja la universidad, plazo máximo el 24 de octubre. Ahora, siempre le digo a mis estudiantes, cuando ustedes le dan la debida importancia a su carrera, ustedes que generalmente, yo creo que la gran mayoría empieza carrera en ese momento. Entonces sería muy importante que usted tuviese su promedio lo más alto posible, lo más alto posible. Dejen esa costumbre de tener, ay, bueno, al menos la pasé con 3. Bueno, ese al menos puede ser una vez, pero no se acostumbre a eso porque podrían venir cosas lamentables, condicionales y de pronto muy cerca a futuro un PFU, ¿sí? Perder todo lo que hizo en la universidad, de pronto perder la ilusión de ser exalumno de la UIS y pues se van abajo muchos sueños, ¿cierto? Bien, sigamos entonces con nuestro trabajo. Ahora, ¿cuál es el interés de nosotros? Es cómo hallar la suma de n términos en una progresión aritmética. Bueno, no vamos a entrar en demostraciones. Para eso simplemente nos vamos a referir a la fórmula en sí, porque el objetivo es ese, ¿cierto? Bueno, consideremos una progresión aritmética de términos a sub 1, a sub 2, a sub n. Entonces, la suma de los n términos sería simplemente a sub 1 más a sub 2 más a sub n. Y esto lo podemos representar de la siguiente manera. N medios que multiplica a 2 a sub 1 más n menos 1 por d. Bueno, acá volvemos a tener algunos elementos de recordar, ¿sí? Algunos elementos de recordar. Tendríamos entonces, n sería el número de términos que lo designa. El último término, esta es una constante, esta fórmula sale de una demostración, pero que no vamos a entrar en detalle para no demorarnos. Acá dice 2 a sub 1. A sub 1 es el primer término.
n-1 es un factor que trabaja para esta suma. Entonces, tendríamos ahí esa parte importante con la cual vamos a interactuar y a mirar algunos ejercicios que nos permitan mirar la importancia de la misma fórmula, ¿sí? Entonces, primer ejemplo dice, halle la suma de los primeros 10 términos, halle la suma de los primeros 10 términos de una, me deben decir la progresión que se está trabajando, porque hay dos, recuerden, geométricas. Ahora miramos eso, que les dejé una lecturita. Los primeros 10 términos de una progresión aritmética, donde A sub 1 es igual a 2 y D es igual a 3. D es igual a 3. Bueno, estos entonces serían nuestros datos. Tenemos que saber leer los problemas. Prácticamente esos serían los datos. Y nuestra incógnita sería la suma de esos 10 términos. Yo no necesito conocer los 10 términos para sumarlos uno a uno. ¿Qué tal que me dijeran a mí, halle la suma de los 1000 primeros términos de la sucesión? Entonces yo no me puedo poner a escribir los 1000 y luego perder tiempo y con una probabilidad alta de que eso nos quede con error, ¿cierto? Entonces nosotros podemos mirar que la fórmula brinda una bondad grande para hacer el ejercicio, ¿sí? Entonces yo puedo decir acá, además, acá está expresado otro dato, que sería que son 10 términos, o sea que ese valor también lo tengo que extraer de allí y puedo escribir que la suma, ya vamos a reemplazar en la fórmula, sería 10 sobre 2 que multiplica a 2 por A sub 1. A sub 1 es 2 más n menos 1, que sería entonces 10 menos 1. Bueno, podemos colocar 9. Y la diferencia común es 3. Tener cuidado con las operaciones prioritarias. Algunas veces nosotros por afán o por no conocer cuál es la prioridad de las operaciones, cometemos errores. Entonces, esto lo puedo escribir. Acá hay un 5. Acá esto es un 4 y esto es un 27. Acá hago la suma. Nos puede resultar favorable. Y todo esto al final me da 155. Entonces, la suma de los 10 primeros términos es 155. Y ya tenemos ahí nuestro trabajo terminado. Vamos a hacer una pausita para... Segundo ejercicio dice, halle la suma de los 26 términos de una progresión aritmética si A sub 1 vale menos 7 y B vale 3. Bueno, le voy a dejar 2 minuticos para que lo haga. Bien, entonces, toda esa partecita nos quedaría de qué manera para la solución. S sub n, vamos a escribir la fórmula otra vez, que escribiendo 2, 3 veces las cosas, pues en un momento dado las retengo con mucha facilidad. Bueno, entonces decíamos que son los 26 primeros términos, o sea que
S sub 26 sería igual a 26 sobre 2, 2 que multiplica a A sub 1. A sub 1 nos lo entregan con el valor menos 7, más n menos 1, que ya podría usted escribir 25 por 3. Bueno, aquí se observa también algo. Simplificable, pues hágalo. Aquí me daría menos 14 más 75, creo. 3 por 5, 15, sí, 75. Y esto sería igual a 13 por... Esto me daría ¿cuánto? 61. Y 13 por 61 sería... Sí, profe, 793. 793. Listo, hijos. Entonces, invitamos al estudiante que participó dándonos la respuesta de 1403, que revise su trabajo a ver en dónde cometió error alguno. Número 3, tendríamos una situación que dice, halle la suma de los números impares. Importante ese dato. Del 51 al 99. Del 51 al 99. Bueno, ¿qué pudiéramos observar ahí? El 51 sería A primero, ¿no? Acá saber cuántos números impares hay entre 51 y 99. O sea, ¿cuántos números hay incluyendo el 51 y el 59? O sea, la primera parte sería hallar el valor de n. Hallo n. Siendo n ¿qué? La cantidad de números impares. ¿Cómo lo puedo encontrar? Ahora, nosotros sabemos que tenemos por acá una expresión importante. ¿A qué sería igual a sub n? ¿A qué sería igual a sub n? Recordemos que a sub n es A sub 1 más n menos 1 por d. Por d. Entonces, a sub n lo asocio ¿a quién? A 99, ¿cierto? A sub 1 sería 51, a sub n sería 99 y d sería 2, ¿correcto? Sería 2. Bien, entonces reemplazando tendríamos 99 es igual a 51 más n menos 1 por d. Voy a colocar acá esto, mira, d 2. Ahora tengo que hacer esta operación. Este 51 lo puedo traer para acá. Y me queda 2 por n menos 2. Este 2 también lo puedo traer para acá. ¿Esto cuánto me da? Esto me daría, ¿qué? 9 menos 5, 48. 48. Este 2 pasa para acá, sumando. Esto sería 50 y este 2 que está multiplicando pasaría a dividir. N vale ¿cuánto? 25. O sea que si yo me pongo a hacer el trabajo de 51, 53, 55, 57, 59, etcétera, hasta llegar a 99, voy a encontrar que hay 25 números impares. 25 números impares. Bueno, resuelto esa situación, entonces pasamos como a hacer la segunda parte.
que es en sí el problema que nos compete. Entonces, la suma de los primeros 25 términos sería igual a ¿quién? ¿Qué nos decía la suma? ¿A qué era igual? Hay una fórmula alterna que también podemos aplicarla. S sub n sería igual a n sobre 2 a sub 1 más a sub n. S sub n, que sería 26, sería igual a, este sería 25 medios de la suma de a sub 1, que sería 51 más 99. Alguien que me ayude a hacer ese cálculo. Sería igual a 1875. 1875. Bueno, y entonces acá encontramos esta fórmula como una fórmula alterna. Fórmula alterna. Bueno, ya tenemos ahí nuestro trabajo. Ahora vamos a pasar al estudio formal de las sucesiones o progresiones geométricas. Nos las pueden referir como PG. Y nos dicen, consideremos la sucesión 2 menos 4, 6 menos 16. Acá identificamos primer término, segundo término, tercer término, cuarto término, y me piden a mí hallar el quinto y el sexto término. Voy a parar ahí. Bueno, entonces al mirar esta multiplicación sucesiva, nos está dando la solución que teníamos para hallar el quinto y el sexto término, que era la propuesta inicial de un análisis, digámoslo, deductivo. Y efectivamente, esos serían los dos valores. Ahora, ¿qué fue lo que pasó con los términos de esta sucesión? Los términos de esta sucesión, a sub 1, a sub 2, a sub 3, a sub n, forman una progresión geométrica y su razón Es igual a menos 2, ¿no? es R. Es R. Con lo cual se cumple que A sub n es igual a R por A sub n menos 1 cada vez que R sea mayor que 1. Que n sea mayor que 1. Bueno, vamos a dejar eso ahí un poquitico. Y vamos a mirar. Una pregunta, profe, a mí me salió otra fórmula. Construya, ejemplo, construya una progresión geométrica donde A sub 1 es 2 y R es 3. Entonces, bueno, van a ponernos que n valga 5.
para no ir tan largo, porque si no se podría tener una infinita. Entonces, esta progresión geométrica, yo la puedo escribir como que 2, 6, 18, 21, perdón, 3 por 2, 6, por 3, 18, 18 por 3, 54. A ver, ayúdenme acá. 54 por 3, ¿quién me ayudó? 162. 162. Bueno, podríamos seguir, pero solamente me pidieron 5 términos. Para ir del primero al cuarto término, ¿cuántas veces utilicé el factor 3? ¿Aló? 4 veces, ¿no? 4 veces. 4 veces. Como ya estamos en el quinto término, entonces ahorita vamos a mirar el desarrollo de la fórmula de forma deductiva. Deductiva, ¿sí? Y entonces, importante esta partecita que estamos observando que ocurre con este ejemplo particular, que para ir del primero al quinto término he necesitado ¿cuántas veces multiplicar por la razón? 4. 4 veces. 4 veces. Listo. Esa sería una forma sencilla de elaborar progresiones. Tomar el primer término y multiplicar sucesivamente cada uno de ellos por 3. Por 3. ¿Cómo hallar el término general de una progresión geométrica? Bien, al igual que nosotros teníamos en las progresiones aritméticas, ese término enésimo o término general lo podemos resolver de manera inductiva, ¿cierto? Bueno, por ejemplo, A sub 1, ¿qué significa? Que A sub 1 es el primer término. ¿Qué significa A sub 2? Que es el segundo término. Y el segundo término, ¿cómo aparecería? Multiplicando el primero por la razón. Muy bien, muy bien. De la misma manera, el tercer término se llamaría A sub 3 y aparecería de tomar el segundo y volverlo a multiplicar por la razón. Pero el segundo, por este renglón, ¿a qué sería igual? El segundo es igual al cuadrado, ¿no? por R. Y entonces me quedaría A sub 1 por R cuadrado. Hagamos otro y ahora generalizamos. El cuarto, ¿a qué sería el cuarto? ¿A qué sería igual? Entonces sería tomar el tercero y multiplicarlo por R. Pero no necesariamente puedo hacer el cuarto de esa manera. Yo puedo hacer el cuarto también teniendo en cuenta que el tercero era A sub 1 por R al cuadrado multiplicado por R. Y esto sería A sub 1 por R al cubo. Nuevamente podríamos observar algunos, como le digo yo, como unos patrones de lo que está pasando. El primer término A sub 1, el segundo término en función de A sub 1, el tercer término en función de A sub 1, el cuarto término en función de A sub 1. A sub 1 tendría como un R a la 0, ¿cierto? Mira, como un R a la 0. ¿Y R a la 0 qué es? 1, ¿cierto? 1. Entonces, 1 y el anterior 0, 2 y el anterior 1,
3 y el anterior 2, 4 y el anterior 3, o sea que estamos observando un patrón que se está repitiendo y con toda seguridad cuando nosotros tengamos el término enésimo va a ocurrir que esto nos podemos concluir que A sub n sería igual a sub 1 por R a la n menos 1 cada vez que n sea mayor que 1. Sería ese nuestro trabajo ahí. Bien. Vamos a mirar algunas cositas. Bueno, van a hacer el que está en el tablero, por favor. Dice, halle el séptimo término de la progresión geométrica 1, 1/2, 1/4, etc. ¿Listo? Voy a pausar ahí un poquitín. Bien, ¿cómo resolveríamos este ejercicio? Entonces, iniciamos por decir algo, encontrando R. R sería igual a 2. Vamos a involucrar acá. Un medio, ¿no? Entonces, sí, correcto. Para hallar R, pues lo único que hago es pararme en un término posterior al primero y dividir por su anterior. En cualquier caso nos va a dar siempre el mismo R. Por ejemplo, usted toma 1/4 y lo divides por 1/2 y hace, por decir algo, producto de medio igual a producto de extremos, y eso le vuelve a generar un valor cuando simplificas. Ahora, si tomas 1/2 y lo divides por 1, le da 1/2. O sea que la razón es 1/2. ¿Sí? La razón es 1/2. Ahora, ¿qué hacemos con esa parte? Con la razón 1/2 y necesito solamente el primero. Entonces, con A sub 1 igual a 1 y R, que era el que estábamos necesitando y que fue hallado, entonces pasamos a hacer la respuesta, que sería que el séptimo término va a ser igual a sub 1, que es 1 por 1/2 a la 7 menos 1. Y A sub 7 sería igual a 1 por, ¿esto cuánto es? Eso prácticamente es 6. Y 1/2. 64. Un 64. 64avo multiplicado por 1 me daría un 64avo. Bueno, ahí tenemos ese primer ejercicio que no era complicado hacer. A ver. Miremos el siguiente ejercicio. Dice, halle el octavo término de la progresión geométrica, un 64avo, un 32avo, un 16avo, etc. Entonces, identificamos primer término, segundo término, tercer término. ¿Cuál es el que me corresponde hallar? El octavo término. Nuevamente voy a pausar. Pues a mí la razón también me dio 2 y el resultado Bien. también 2. Igualmente me quedó en 2 el resultado y la razón. Profesor, ¿en el A3 era 1/16 o 1/36? R sería igual a un 16avo sobre un 32avo. Un 16avo, y entonces esto me daría 32 16avos y esto me daría 2. La razón vale 2. Listo. Hallada la razón, pasamos nosotros a hacer el término que necesitamos, ¿cierto? El octavo. Entonces, A sub 8 sería igual a A sub 1, que sería ¿quién?
un 64avo por R. Estamos aplicando la fórmula, ¿cierto? La fórmula, mira. R, que sería 2, y acá sería a la 7. A la 7. Bueno, 2 a la 7, a 8 sería un 64avo. Podrá usted también observar algunas características de los exponentes. 2 a la 7 es ¿cuánto? 128. Y 128 por 1 dividido 64 nos da ¿cuánto? 2. Y ahí tenemos el ejercicio finalizado. Dice, en este ejercicio número 3, dice, si el primer y décimo término de una progresión geométrica son 2 y 16 respectivamente, halle la razón. Halle la razón. Bien, para este ejercicio entonces, ¿qué nos dice? Nos dicen que A sub 1 es 2 y que A sub 10 es 16. Nos piden hallar la razón. Pues podemos partir de nuestra fórmula general. ¿Cuál es nuestra fórmula general? Que A sub n es igual a ¿quién? A sub 1 por R a la n menos 1. Entonces, para nuestro caso, A sub n sería 16 y A sub 1 sería 2. A ver, podemos hacer acá una sustitución y nos quedaría que 16 es lo mismo que 2 por R. R no lo conocemos, que es lo que vamos a hallar. Y n menos 1 sería entonces 10 menos 1. Este 2 que está multiplicando acá pasaría a dividir. Y aquí me quedaría R a la 9. ¿Eso a qué sería igual? Que R a la 9 sería igual a 8. Ahora, nosotros podemos hacerlo con la calculadora. Por ejemplo, esto sería equivalente a tener raíz novena de 8. Y R aproximadamente, ¿a qué sería igual? Una calculadora 1.26 aproximadamente. Aproximadamente 1.26. Y esa sería nuestra respuesta. Bueno, felicito a todos los estudiantes que lo hicieron. No tenía, digamos, ningún problema hacer ese trabajo importante para ya con el conocimiento y el manejo de la matemática que tenemos a nuestro nivel. ¿Listo? Otra situación nueva. Dice, considere la progresión geométrica donde A sub 1 es igual a 2 y R 3. Pregunta, ¿el número 13.122 es un término de la progresión geométrica? Si lo es, ¿qué lugar ocupa? Bueno, vamos a revisar entonces qué era lo que teníamos que hacer. Pues consideremos que este número es un número A sub n, 13.122. Listo. Bueno, entonces, si el número 13.122 lo considero como el enésimo término, donde A sub 1 es 2 y R es 3, pudiéramos llevar eso a la forma general de este tipo de progresión. Entonces recordemos que A sub n es igual a ¿quién? A sub 1 por R a la n menos 1. Sustituimos valores. Al sustituir valores nos quedaría que 13.122 A sub 1 que es 2 y
R a la N. Perdón, R es ¿quién? 3. Está elevado a la N menos 1. ¿Bien? Miremos ahora esto. Este 2 pasaría a dividir y nos quedaría 13.122 dividido 2 sería igual a 3 a la N menos 1. Ahora miremos esto a qué sería igual. 13.122 sobre 2. 6.561. 6.561, correcto. Y por propiedades, esto es 3 a la N por 3 a la menos 1. Por propiedades, este 3 pasaría a dividir acá. Entonces sería 6.561 es igual a 3 a la N sobre, este bajaría como 3 a la 1. Ahora, multiplicamos en cruz. Multiplicamos en cruz. ¿Qué nos daría 6.561 por 3? Eso me daría 19.683. 663. 83, profe. Gracias. A la N. Bueno, ahí pudiéramos hacerlo por logaritmos, como lo decía el estudiante. Ahora, si no recuerda logaritmos, pues simplemente pudiéramos hacer una prueba. A ver si llegamos. Bueno, ¿qué pasa si la N vale? Yo lo hice así probando, profe. Vamos a ver. Si la N vale 6, ¿cuánto sería 3 a la 6? $729. Duro. 729. 729, bueno, muy pequeño. Subámosle. Cuando la N vale 8, por ejemplo. Seis- se- 60 ya- se- se- 65.561. 6.561. Sí, la 6.561. Si la N vale 9. 19.683. 19.683. Listo. Entonces puedo decir que este número sí es un término de la sucesión. Disculpe, profe, pero ¿no sería más fácil sacarlo por logaritmo? Sí, Pues, claro, por logaritmo. Pero mire que me da 9. Entonces, como le restamos 1, entonces n efectivamente valdría mejor que el término sería ¿quién? El término sería el décimo término. Si n es 9, acuérdense que por acá nos toca restarle esta expresión. Por eso, profe, a n toca restarle menos 1, que haría 8. Si lo reemplaza en la fórmula da 13.122 igual, tal Bueno, cual. entonces ponle cuidado. Bien, en este tema, suma de los términos de una progresión geométrica, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Mira, consideramos una progresión geométrica de términos A sub 1, A sub 2, A sub 3, hasta A sub n.
hasta A sub n. Pero en este caso, los términos de una progresión geométrica están definidos de una manera bastante precisa, ¿sí? De una manera bastante precisa. La suma sería simplemente tener A sub 1 más A sub 2 más A sub 3 más A sub n. Ese sería nuestro objetivo. Pero recuerde que A sub 1 es el primer término, que A sub 2 es A sub 1R, que A sub 3 es A sub 1R cuadrado, A sub 4 es igual a A sub 1R3, y así sucesivamente. A sub n sería igual a A sub 1R a la n menos 1. O sea, si yo sumo esto, esta partecita es como si yo tuviese A1 más A2 más A sub n. Y todo eso debe ser lo mismo que yo sumo esto. A1 más A1R más A1R2 más A1R3 más A1R a la n menos 1. Para ambos casos nos daría la suma. La suma. Entonces, aquí ¿qué podemos nosotros observar? Que esta parte sería llevarla a ver, ¿qué pasó acá un poquitico? Perdónenme. Multiplicamos todo por R, ¿sí? Entonces, al multiplicar todo por R, ¿qué me daría acá? R Sn sería igual a R A1 más S A1 por R más A1 por R me daría R3. Dense en cuenta lo que está pasando. A1 por R4 más A1 por R. Entonces sería R a la N. A ver, aquí ¿qué me daría? R a la 4 va aumentando, entonces aquí sería R a la N. ¿Sí? R a la N. Listo. Ahora, este sería 2. Puedo hacer algo acá. Puedo hacer algo acá. ¿Me puede bajar un poquito el tono? La Sí, cámara. señor. Ahora puedo hacer algo acá. A ver. De 1 resto 2. Cuando digo que de 1 resto 2, me quedaría S1, perdón, S sub n menos R S sub n. De este resto este. Este no se resta con ninguno. Pero este, cuando resto con el de acá, se cancela. Y sucesivamente se cancelan estos. Cuando yo digo que resto de 1, resto 2, todos los de aquí cambiarían de signo y se simplificarían con los de acá hasta este. Y entonces me quedaría acá igual a A sub 1. Todos estos, repito, cuando cambian de signo se cancelan de forma sucesiva y me quedaría acá este restando. A sub 1 R a la N. Bueno, aquí puedo sacar factor común S sub N.
1 menos R. Y aquí puedo sacar también factor común A sub 1, 1 menos R a la N. Y S sub N sería igual a A sub 1, factor de 1 menos R a la N sobre 1 menos R, cada vez que R sea diferente de 1. Esa sería una fórmula que nos permite hallar el trabajo de la suma de los n términos de una progresión geométrica, ¿sí? Esa también podría ser escrita de otra manera. Mira lo que pasa con los signos. Ahora, usted puede restar de este, puede restar este, entonces los signos van a cambiar, pero el resultado no. El resultado no. ¿Sí? Entonces, mira que S sub n siendo A sub 1 factor de 1 menos R a la N, R a la N, 1 menos R, es lo mismo que tener el factor invertido. R a la N menos 1 sobre R menos 1. R tiene que ser diferente de 1. Entonces, esa sería una fórmula. Ahora, fórmula alterna. Una fórmula alterna de esta suma. Mira que en esta suma no necesito sino el primer término y la razón. Para esta suma alterna, entonces necesitamos simplemente tener el término enésimo por la razón menos A sub 1 sobre R menos 1. Fórmula alterna. Aquí también R sea diferente de 1. Revisemos esa parte, por favor. Ejemplo. Sea la progresión geométrica donde A sub 1 es 3 y A sub 5 es 1875. Halle la suma de los 6 primeros términos. De los 6 primeros términos. Bueno, voy a dejarle ahí un poquitico, pero lo que le voy a hacer acá. Necesitamos encontrar R. ¿Listo? Por definición, nosotros sabemos que A sub n es igual a ¿quién? A sub 1 por R a la n menos 1. Ponle cuidado. Como yo tengo es A sub 5, lo puedo considerar simplemente diciendo que esto es A sub 1 por R a la 4. A sub 5 sobre A sub 1 me daría R a la 4. A sub 5 me lo da el problema. 1008, perdón, acá vamos a escribir que R a la 4 es igual a sub 5, que sería 1875, y ese me daría 3. ¿Quién me ayuda con ese cociente?
1875. 625, profe. 625. 625. Y entonces, la raíz cuarta de r a la 4 es 4. Y la raíz cuarta de 625 es 5. Entonces, repito, aquí tomamos raíz cuarta y aquí tomamos raíz cuarta. Profe, baje la cámara un poquito, por favor. Se entiende el procedimiento, entonces por definición trabajamos nuestro ejercicio a partir de la forma general y luego con los valores de este ejercicio en particular. Bien, con los procedimientos obtenemos que R vale 5, la razón vale 5, ¿sí? Y entonces por acá vamos a hacer acá nuestro trabajo de directo, que S sub n, la fórmula que me dice que S sub n es igual a A sub 1 factor de R a la n menos 1 sobre R. ¿Puede ser un poquito de la cámara, porfa? Menos 1. Bueno, esa fórmula también es equivalente con respecto a las que habíamos visto anteriormente, ¿sí? A las que habíamos trabajado. Entonces, este A sub 1, creo que era, A sub 1 era 3, 5 a la 5 menos 1, sobre 5 menos 1. ¿Quién me ayuda a hacer operaciones? 5 a la 5, ¿cuánto es? Menos 1. Multiplicado por 3, ¿cuánto me da? $9,372. Bueno, y dividido por 4, ¿cuánto me da? 2.343. ¿Cuánto? 2.343. 343. Bueno, esa es la suma. Esa es la suma. Ahora le queda a usted, si quiere hallar los términos y luego sumarlos. Y mirar si eso es cierto o no. ¿Listo? Profe, yo quiero realizar una pregunta, qué pena. Dígame. Arriba el exponente del 5, ¿es 5 o es 6, profe? Sí, eso también le iba a preguntar. Porque dice que No es la sería suma de los 6 primeros términos. No sé, profe. No sé si estoy mal o estoy bien o... Ah, allá es 6, ¿cierto? Sí, profe, creo que Sí, sí. profe. De los 6 Sí, primeros términos. sí, porque estamos haciendo para La suma. este sub 6. Sí, Sí, sí. señor. Profe. Sí, sí. Entonces acá tenemos un errorcito. Por favor, lo corregimos. Revisen, por favor. Entonces, la personita que me ayuda, 5 a la 6 menos 1 por 3 dividido 4, por favor. 11,718. Ah, bueno, entonces muy bien. La participación del estudiante que nos hace caer en cuenta que eso quedó con un error por cuestión mía. Sí, claro. Bueno, hijos. Profesor, pero ahí la fórmula no era 1 menos R a la N. Pero no pasa nada porque podemos tener esa. Me gusta la pregunta que me hace el estudiante. Yo puedo tener esta, perdón,
R a la N menos 1 sobre R menos 1. Y lo dije, esta misma funciona. Háganlo, por favor. Esta misma funciona. Dense cuenta que aquí dice R a la N menos 1 y aquí dice 1 menos R a la N. Aquí dice R menos 1 y aquí dice 1 menos R. Me gusta la pregunta del estudiante. Háganlo por las dos fórmulas y obtendrán el mismo resultado. Usted se convence también que son equivalentes. Bueno, hijos, Dios les bendiga. Que tengan un resto de semana muy feliz. Me disculpan de pronto cualquier incomodidad en la clase de hoy. Bye, bye. Qué pena. Bye. Bueno, profe, que Dios bendiga. Hasta luego, profe. Bueno, Muchas profe, que gracias. pase Profe, qué buen pena, y profe. discúlpeme a mí, profe, la verdad. Hasta luego, profe. Es que a veces, tú quedes muy impulsivo. Luego. No, es que no fue mi intención. Usted me disculpará. Yo le estaba diciendo para que lo hiciera de una forma como más rapidita. Bueno, tranquilo, hijo. Chao, chao. Después nos Profe, tomamos, qué pena. después nos tomamos una. Voy a tomármela acá con ustedes. Después nos tomamos una agüita aromática. Profe.